Espero que se encuentren muy bien, les da la cordial bienvenida. En este video vamos a hablar acerca del tema de polinomios y la clasificación, ¿verdad? Para comenzar, un polinomio se define de la siguiente forma, es una expresión algebraica que se expresa como a sub n de x a la n más a sub n menos 1 de x a la n menos 1 y así sucesivamente hasta llegar a sub 2 de x a la 2 más a sub 1 de x más a sub 0, donde en este caso a sub n menos 1 y así sucesivamente hasta llegar a sub 0 son los coeficientes, ¿verdad?, de cada una de las variables y con la condición y también tomando en cuenta que a sub 0 es el coeficiente principal o término independiente, ¿verdad? Ahora, una vez que tenemos en cuenta lo que son en este caso los coeficientes, ¿verdad?, también hay que considerar que n tiene que ser un valor no negativo, o sea, un número entero, ¿verdad? Un número entero no negativo. Y en este caso, estas son las variables, ¿verdad? De acuerdo con el grado que tiene cada variable. En este caso, ¿verdad? Vamos a poner aquí un var para saber que estos son variables. Nada más que tienen diferente grado. ¿Ok? Vamos a ver un ejemplo acerca de un polinomio. Por ejemplo, este. Podemos notar que ese es un polinomio de grado 2, ¿verdad?, con coeficientes 3, menos 3 y 4. Luego podemos notar que este otro ejemplo, donde tenemos un polinomio de grado 3, ¿verdad?, con coeficientes 3, menos 8, 3 y 4. Y también tenemos este polinomio que es de grado 6, con coeficientes 5, menos 12, 3 y 1, ¿verdad? Ahora bien, una vez que tenemos en cuenta el concepto de polinomios, vamos a ver la clasificación. Pero antes de ver la clasificación, ¿verdad?, vamos a ver entonces qué es un término semejante. Bueno, un término semejante es la expresión o aquellas expresiones que tienen el mismo factor literal. Cuando hablemos de factor literal estamos hablando de variables. Por ejemplo, si tenemos 3x a la 2, ¿verdad?, y no sé, 3x, 32x a la 2, por ejemplo. El factor numérico no importa porque el factor numérico puede variar. Lo que tienen que tomar en cuenta es que tengan el mismo factor literal en la variable y el exponente, ¿verdad? Entonces, en este caso, estos dos términos son semejantes a pesar de que tienen diferente coeficiente. Su factor literal se conserva. En este caso sería x a la 2, que sería el factor literal. Un ejemplo de dos términos que no sean semejantes, por ejemplo, puede ser 3x, ¿verdad?, y no sé, 3x a la 2, donde aquí a pesar de que tengan la misma variable, vea que el grado del polinomio es diferente, el grado de cada término es diferente. Entonces hay que tener mucho cuidado con esto, ¿verdad?, cuando estamos hablando de términos semejantes. Entonces, términos semejantes son aquellos que tienen el mismo factor literal, entonces en la variable y el exponente al mismo tiempo, ¿verdad? Luego, en este caso, para estos de aquí, no son semejantes, ¿verdad? Otro ejemplo de un término semejante, de dos términos semejantes, por ejemplo, puede ser, no sé, 3xy y, no sé, 4xy. Esos serían dos términos semejantes porque tienen el mismo factor literal con el mismo exponente, ¿verdad? Ahora sí, ¿qué es un monomio? Un monomio es aquella expresión, ¿verdad? En este caso que tenemos tres clasificaciones, pero un monomio es aquella expresión que está formada por un número, en este caso por un coeficiente y una variable. Ahora, habíamos hablado de monomios, en este caso de términos semejantes, pero en este caso dos monomios son semejantes y tienen el mismo factor literal, que es lo que habíamos hablado antes, términos semejantes. Cuando estábamos hablando de términos semejantes son aquellos que se consideran como
monomios, ¿verdad? A la hora de realizar una suma. Luego, un binomio es aquella expresión, ¿verdad?, algebraica donde sus términos no son semejantes. Por ejemplo, podemos tener este que es 3x, ¿verdad? Y 3x a la 2, donde claramente, a pesar de que tienen la misma variable, el grado del polinomio no coincide. Entonces, en este caso estamos hablando de un binomio. Y un trinomio es aquella expresión que está formada por tres términos que no son semejantes. Por ejemplo, podemos considerar este, 3x a la 2 menos 3x, ¿verdad?, más 4, en donde claramente tenemos un término de grado 2, o término de grado 1 y un término que es independiente, que en este caso es 4. Ahora bien, entonces podemos ver claramente esto con un ejemplo. Si tienen este ejemplo, 3x más 4x, entonces vemos que en ese caso estos dos monomios van a ser semejantes, ¿verdad? La suma de dos monomios son semejantes si tienen el mismo factor literal, como en este caso este y este tienen el mismo factor literal. Entonces podemos conservar la variable y sumar los coeficientes, que en este caso 3 más 4 nos da 7x, y por lo tanto eso es un monomio. Ahora un binomio puede ser, por ejemplo, 3y más 2z. En este caso vemos que son dos términos diferentes, ¿verdad? Dos términos no semejantes, entonces se mantiene así. Y un trinomio puede ser, bueno, en este caso tenemos 2z, voy a ponerle 2z a la 2, ¿verdad? En este caso un trinomio puede ser 3x a la 3 menos 2x más 1. Este es un trinomio, ¿verdad? Bueno, espero que les haya gustado este video, ¿verdad? En otro video vamos a hablar acerca de las operaciones con polinomios, ¿verdad? Y nos vemos en otro video. Hasta pronto. Chao.